Buenas tardes a todos. Aquí estamos felices. Hoy particularmente felices. Hermoso. En una nueva edición de No Me Chamulles Más. Aquí con Patricia Parente y Marcela Marón. Hola, Vale. Hola, Vale. Queremos contarles que esta señora que está aquí es una cantante de tango Impresionante. impresionante. Bueno, ayer tuvimos la entrega de premios, la reunión anual de Popa, de Pollera Pantalón, donde mujeres, bueno, el evento de Mujeres por Más, que es uno de nuestros grandes eventos anuales. Después les contamos un poquito quiénes fueron las premiadas, lo mostramos. Lo dejamos realmente para después porque tenemos al cómo se invitado seleccionaron, esperándonos, ¿no? Realmente fue Espectacular. Siempre gratificante. Y bueno, así que hoy estamos acá felices, contentas. Vamos a mencionar, porque después nos olvidamos, que en la Dale. operación técnica está Leo Justi, Jorge Cabrera y Nico Cian Caglini, y que nuestro productor es Pablo de Francesco. Nuestro porque productor estrella. Con él, Capo, sin él capo. no podemos hacer Bueno, nada. y que los invitamos a seguirnos en nuestras redes, en pollerapantalón.org, Facebook, Instagram. Busquen a Popa y se van a divertir un poco y a emocionar también viendo lo que pasó en el evento de ayer. Y estamos en la Semana de Mayo. Semana de mayo. Semana de Mayo, semana festiva. Yo en te general cuento que le para la acabo de infancia. pedir a mi nieto, 6 años, que me diga qué es para él, ¿no? Que se celebra la Semana de Mayo. Y primero no quiso y después me contestó, es el día de la revolución. Entonces mi respuesta fue, pero la revolución de los ñoquis, de los fideos, contestame revolución de qué, y ahí estamos. Así que pendiente lo dejamos respuesta. al experto mejor que nos cuente, ¿no? Bueno, vamos a presentar entonces, que está ahí en el Zoom, a Daniel Balmaceda. La mayoría lo conoce. Daniel es periodista por la UCA, fue editor de muchísimas revistas y bueno, es profesor de la Diplomatura de Historia y Cultura Argentina del CUDES, bueno, miembro de número de la Academia Argentina de la Historia, un montón de cosas más. No los quiero llenar de información, pero sí es alguien que escribió muchísimos libros que seguramente ustedes habrán leído sobre diversos temas vinculados con nuestra historia, que de una manera, yo diría, bueno, él lo va a poder explicar mejor después cuando hoy nos cuente sobre su último libro, pero muy cercanos a la gente, ¿no? Para que podamos encontrarnos con la historia de una manera amable y además certera. Bueno, Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola chicas, un gusto saludarlos. Gracias. Muy linda la presentación y bueno, como vos decís, ya estamos transitando la Semana de Mayo de 1810, que estuvo un poco agitada, bueno, como ahora, pero un poco más, tal vez. Como ahora, sabés que recién nos preguntábamos, bueno, arrancamos ya con una pregunta fuerte, estábamos hablando con Pablo en la producción, y nos preguntábamos, ¿qué habrá pasado con las mujeres en la Semana de Mayo? Porque en general hablamos de, ¿no? Más de los hombres, pero ¿Qué lugar tenían, ¿no? ¿Qué las lugar mujeres tenían en esa época? Mira, Saturnina Otárola de Saavedra, Carmen Chavarría de Viamonte y varias mujeres más, hacían un trabajo, no sé si llamarlo de espías, pero eran las que recorrían las casas, caminaban por la ciudad e iban de la casa, por ejemplo, de Rodríguez Peña a la de Viamonte. Viamonte vivía en la calle Viamonte. Pero, y curiosamente, las 3 o 4 principales de las que se movían estaban todas embarazadas en ese momento. Una casualidad, ¿no? Que estuvieran todas embarazadas, una con más panza, otra con menos. Y lo que hacían era llevar mensajes. Ellas perfectamente podrían andar de acá para allá en una semana donde todos estaban atentos a lo que ocurriera. Ellas podían justamente pasar un poco más desapercibidas. Pero las chicas también tenían sus diferencias. Nombré a Saturnina, y la esposa de Saavedra. Saturnina se llevaba poco bien con Guadalupe Cuenca de Moreno, por ejemplo. Ay, qué interesantes esas historias. Han tenido discusiones, pero en general ellas, más que hablar entre ellas, hablaban con sus maridos, y por eso nosotros nos enteramos, porque en alguna carta, en
en algún comentario de las chicas aparecen esas posiciones diferenciadas. Pensá que nosotros teníamos una plaza de toros en Retiro, donde hoy está el monumento a San Martín en Plaza Retiro. Van a ver que es como una curva esa zona. Bueno, cuando vamos para el Hotel Plaza, tomamos como una curva, es la curva precisamente de lo que era el gran estadio de las corridas de toro, y ahí la primera junta tenía un palco especial, y en general ese palco especial lo ocupaba Saturnina con sus amigas, así que no solo Guadalupe, sino en algunos casos algunos de los integrantes de la primera junta tiraban la bronca. Ah, y Bien. tiraban la bronca porque eran mujeres, precisamente, porque eran las esposas de... Porque sí. Porque el palco era para los integrantes de la primera junta, Claro. y Saturnina Y ella se lo usaba sentaba. para ir Bueno. con sus amigas. Me está en vez de gustando dejar, Saturnina. No, o sea, Saturnina sí era muy brava. De hecho, el principal enemigo de Saavedra dentro de ese grupo de la Junta era Mariano Moreno, y esa panza nació en agosto, el 15 de agosto nació el chico en el Fuerte, y le pusieron Mariano porque era el día de la Virgen, y le pusieron Mariano, así que Saavedra terminó teniendo un hijo llamado como Moreno, ¿no? Por estas cuestiones del santoral. Ah, Bueno, qué loco. una cuestión que a veces uno se pone a pensar, ¿no? Tenemos como, no sé si usar el término idealizado, este 25 de mayo. Sí. ¿Qué cosas no pasaron de las que nosotros pensamos que pasaron? Del folclore popular. Claro. Bueno, se van a acordar vamos a ir por la parte más trivial. Dale. Se van a acordar de los actos escolares, por ejemplo, el sereno, las 8 andado y sereno. Las 8 andado y sereno. Claro. Bueno, en realidad era justamente la persona encargada de dar la hora y el tiempo, ¿no? Decía qué hora era y cómo estaba el tiempo, estaba sereno o lluvioso. Primero, que si hubiera estado el 25 de mayo no hubiera dicho y sereno porque es un día de mucha lluvia. Pero además, los serenos empezaron a circular por Buenos Aires en 1830. Así que tachame de los serenos de 1810. Y los peinetones de las chicas, seguramente ustedes usaban algunas peinetas o algún peinado especial. Los peinetones llegaron también mucho después. En 1827, 1828 se pusieron muy de moda porque un señor llamado Masculino, Manuel Masculino, se puso a hacer peinetones y se convirtió en una remoda en Buenos Aires. Y las chicas cada vez usan peinetones más grandes y más grandes. Así que fue una gran moda de ese tiempo, pero en 1810 para nada. No había peinetones. El look era mucho más tranquilo. Y después podemos decir una más de esa época, que también la usamos mucho en los actos escolares. Las vendedoras de empanadas vivían en las afueras de la ciudad. El centro de la ciudad estaba ocupado por todas las familias tradicionales. Bueno, estas señoras caminaban, preparaban las empanadas en su casa y caminaban, no sé, 20 cuadras, 30, hasta llegar a las plazas, y allí bajaban la bandeja que tenían con las empanadas tapadas con una manta, con un mantel, y las ponían, y ahí se ponían a venderlas. Esas empanadas no estaban ni calientes ni quemaban los dientes, por supuesto, estaban bastante frías, digamos, ¿no? Me sorprende porque todo lo que contaste bueno, yo soy Marcela Amaro, mucho gusto, Daniel, de Hola, paso Marcela. nos presentamos. Pero todo lo que contaste me remonta a mis fiestas del colegio, a los actos de mis hijos y ahora de mis nietos. Digo, ¿cómo podemos conservar erróneamente la historia y seguir contándola de la misma manera sin apuntar un poco a que dentro de la educación real se diga un poco la verdad, ¿no? Bueno, pero lo que conté son detalles muy pequeñitos que diría, ya viste, ¿qué vamos a hacer? Podemos juntar un poco para dar una imagen de aquella época en la que faltaban pocos años para los serenos, faltaban pocos años para los peinetones, las empanadas no estaban tan calientes. Y todo se mezcló. Daniel, se mezcló todo. De hecho, me pasa con mi hija Sofía, por ejemplo, siempre me decía de chica que para ella la historia era algo que estaba todo
en el mismo plano, que no tenían dimensiones. Que para ella San Martín, Sarmiento, Roca, no sé, Irigoyen estaban todos en el mismo sepia y no en distintas épocas. Entonces, a veces pasa eso de juntar todo, pero cuando yo te cuento que en realidad ni siquiera repartieron cintas celestes y blancas, French y Beruti, ahí ya nos metemos en un tema más difícil, porque ¿cómo voy a osar decir que no hubo reparto de... Claro. O que ayer fue el día de la escarapela? Bueno, y nada que ver. Muy brevemente les explico. Claro, contanos la verdad. De los militares. Sí. El militar en el campo de batalla, generalmente todos estaban más o menos vestidos parecidos, si no era de paisano, pero si no los uniformes eran parecidos, usaban unas grandes escarapelas para distinguirse del adversario. Entonces, la escarapela era una distinción militar. En todo caso, lo que usaban los civiles eran cintas. Y las cintas celestes y blancas que repartieron French y Beruti, en realidad las repartieron el 23 de marzo de 1811, no el 25 de mayo de 1810. Ahora, es remar contra la corriente tratar de voltear esa imagen de French y Beruti, que tuvieron participación en la gesta de la Revolución de Mayo, pero en realidad no hubo las famosas escarapelas ni las cintas celestes y blancas. Ahora, Daniel, ¿cómo se fue construyendo, no, todos estos mitos, todas estas, no, que la escarapela, que las empanadas, cómo se fue construyendo a través del tiempo y quedó en la mente de todos? Pero eso te pasa con todo. Mira, saliendo de estos temas, a mí me pasa con cualquier otro asunto que pongo arriba de la mesa después de haberlo investigado. Voy a un ejemplo que no tiene absolutamente nada que ver con la historia, pero que es algo que hace poco me han discutido hasta con mucha gente ofendida y explicándome que me faltaba investigar y aprender mucho y leer mucho. Se dice que la palabra torrante proviene de unos caños de un señor A. Torrant, que estaban como en las zonas del centro a punto de utilizarse, caños para las obras sanitarias, y que los vagos los usaban para dormir ahí. Y atorrar es una palabra que se usó en Italia, que se usó en España. Atorrar es tirarse, echarse, estar cansado, ocioso, no hacer nada. Y entonces se le decía atorrante a esa gente. No existen los caños atorrantes. No hay un registro, investigaciones buscando esos caños del tal A. Torrant, A. Torrent, Torrin, nada. No hay nada. Es todo un invento. Ahora, cuando ya tenés instalado mucho una historia y te gustó, es medio como que no querés que te pinchen el globo. Bueno, un poco lo que pasa ahora con esta sensación que tenemos de que hay tantas plataformas y tantas formas de comunicarse y de crear realidades que no son las existentes, y lo vemos, creo que es una constante en la historia de la humanidad. Cuando hubo guerras, cuando hubo revoluciones, hay versiones, hay formas de imponer ideas con temas nimios o con temas, con grandes temas, ¿no? Yo, una cosa que te quería preguntar, Daniel, es ¿qué pasó entre 1810 y 1816 como para que la independencia tardó tanto se declarara en 1816? Somos uno de los pocos países que tenemos dos fechas patrias. En general todos tienen una y sobra. Pero nosotros, argentinos, siempre distinguiéndonos, bueno, tenemos dos fechas patrias. En 1810 lo que logramos es la autonomía, un gobierno autónomo. Por primera vez nos iban a gobernar personas elegidas por nosotros mismos y no elegidas desde España. Logramos la autonomía. Y en 1810 esa junta que gobernó lo hizo en nombre de la soberanía de don Fernando VII, o sea que no seguíamos perteneciendo al soberano. Ese camino que transitamos hasta 1816 fue para lograr justamente la independencia, que era la soberanía. Ahí no solo teníamos gobiernos autónomos, sino que éramos un gobierno soberano. Ese tránsito demandó mucho tiempo, porque por supuesto que era muy difícil generar un cambio estamos hablando de gente que había vivido en un mundo en el que se dependía del rey, en que la autoridad del virrey, que
que todo era propuesto por España, que el comercio y todo lo manejaba España. Entonces había que ir tratando de explicar en un territorio tan complejo como era el nuestro, que estaba también Paraguay, estaba Bolivia, era todo mucho más complejo. Entonces, transitar ese camino y lograr esa independencia fue algo que se intentó en más de una oportunidad y falló. La Junta Grande quiso avanzar en ese sentido sin éxito. La Asamblea del año 13 también quiso avanzar. Y recién a los 6 años, y te digo después de muchos meses de debate, porque empezaron a debatir a fines de marzo y la Declaración de Independencia es del 9 de julio, después de tantas semanas y semanas de debates, recién ahí logramos la independencia. Por eso la complejidad del territorio y de las ideas tan distintas que proponía ser soberanos nos llevó a ese camino de tantas dificultades. Bueno, y te llevo para que nos puedas hablar de tu último libro, quizás a una etapa que nosotros tenemos asociado con más glamour, con más vida, no sé. Sí, Belle Époque. Belle Époque. Sí, Claro, los ¿no? años locos en la Argentina. ¿Qué pasó ahí? Nosotros tuvimos 40 años, la Belle Époque es anterior, son 40 años entre 1870 y 1914, que es la Primera Guerra Mundial. Era una época de mucho glamour, mucha elegancia, algo elitista en todo caso. Vino la Guerra Mundial, tremenda pesadilla, y salimos de la Primera Guerra Mundial y de una pandemia que también fue muy compleja. Salimos de eso y entramos en los años 20 como quien sale a un recreo a despertarse de las noches negras de la Primera Guerra Mundial. Y al salir de ahí emergieron dos grupos muy claros, que era el de los jóvenes. Nunca habían sido los jóvenes considerados como un grupo con identidad propia, con gustos propios, el de los jóvenes y el de la mujer. Y en la mujer, en todo sentido, todas las mujeres de todas las edades, pero imagínense además la mujer joven. Esa mujer joven, fíjense que ya para esa época existía la pollera pantalón, porque la se usaba y hubo que empezar a usarla por el ciclismo. Las chicas querían andar en bicicleta y no podían usar faldas. Entonces se inventó una falda que fuera pantalón para poder andar en bicicleta. Cabalgar sí podían porque cabalgaban al Amazonas, ponían las dos piernas del mismo lugar. Ahora, este cambio que generó los años 20 se vio mucho más en las mujeres que en los hombres. Las chicas salieron a manejar a mediados de los años 20 como nunca se había visto en las principales ciudades del país. Cantidades de chicas manejando, academias de manejo para mujeres, instrucciones para nosotros que les expliquemos a ustedes, que les tengamos paciencia a ustedes para que suelten despacio el embrague y cosas por el estilo. Era una revolución. Aceite para el auto, había publicidades de aceite para auto para las mujeres. Vos que sos una chica, no sé cuánto, tenés que usar el aceite tal. O colores de autos y de tapizados para ustedes. En la revista Para Ti decía, dime cómo es tu personalidad y te diré el color de tapizado que necesitas. Bueno, todo así. Fue una revolución. Mujeres manejando, bailando de una manera muy escandalosa, bailando Jimmy, jazz, charleston, tango, algo que las propias madres no habían pasado, y acortándose la falda. Se acortaron la falda en 1927, comienzo del 27, verano del 27, la falda subió por encima de la rodilla. Fue algo escandaloso, porque nunca, decían las propias críticas de moda, decían, las argentinas decían, ¿cómo una mujer va a mostrar la peor parte de su cuerpo, que es la rodilla? Esto es un escándalo. Bueno, fue tanta la crítica mundial frente a lo que había subido la falda en tan pocos años, que volvió a bajar, y recién en la época, en los años 60, con la minifalda, los hombres volvimos a verles las rodillas a las chicas. Bueno, obviamente en la playa sí, ¿no? Y en el deporte. Bueno, pero al mismo tiempo la mujer se convirtió en un mercado para vender, para consumir, para... Inició la sociedad de consumo, Claro. digamos. Bueno, Alguien la vio clara. Los años 20 fueron los años de consumo despiadado, porque además aparecieron la venta en cuotas. Entonces,
Vos, por ejemplo, Macoco Alzagunzue, antes se podía comprar un auto. Pero en los años 20 todos podíamos comprar porque lo pagamos en 2 años. Y entonces por eso también aumentó mucho el parque automotor, como decía, aumentó mucho el consumo de turismo, compras de electrodomésticos de aquella época. Todo fue un cambio muy grande. Pero las chicas iban como 10 pasos más adelante, aquellas chicas, inclusive en política, porque algunas se metieron en política. Pero vos fíjate, voy a tirar una anécdota del mediados del año 28. En un bar de Avenida de Mayo, una chica entró a tomar café y la empezaron a abuchar porque estaba con pantalones. Una mujer con pantalones. Fue noticia al día siguiente en los diarios y las noticias decían una mujer vestida de amazona, porque ni siquiera podían entender que la palabra pantalón y mujer podían estar en la misma oración. Claro. La abucharon, ella se tomó su café muy, muy tranquila, se levantó, se fue y la perseguían por la calle, hombres y mujeres, diciéndole de todo. Una mujer con pantalones. Bueno, así eran las loquitas chicas de los años 20 que generaron los grandes cambios que todavía estamos viendo. Daniel, de todo ese vértigo, ¿no? Innovación, transformación de esos años 20, hoy, ¿qué ves en lo actual? Bueno, mira, por ejemplo, hay una costumbre cuando vos ibas a bailar en la Belle Époque, cuando ustedes, las chicas, iban a bailar en la Belle Époque solteras, tenían que ir con su madrina, con su madre, con su tía, y estaban todas sentadas, los chicos íbamos por nuestra cuenta, pero las mujeres se sentaban todas en una mesa y, por ejemplo, vigilaban que ustedes no bailaran temporadas. Temporadas significaba que en algún momento bailaron con el mismo. Si vos sos soltera, no podés repetir, ni al comienzo y después al final, no podés repetir nunca pareja, siempre tenés que bailar con distintos. Y entonces, por ejemplo, Victoria Ocampo, Claro. para hacerla rabiar a la madre, repetía y la madre le daba vergüenza, le daba vergüenza por lo que todas las demás señoras veían. Victorita está bailando temporada, qué vergüenza, cosas así. Bueno, eso era en la Belle Époque. En los años 20, nosotros íbamos a buscar a las chicas a una casa, 4 chicos, y salíamos con 4 chicas de la casa y nos íbamos a bailar directamente. Por ejemplo, en los años 20, por primera vez hubo una campaña del diario Crítica para que en verano nos dejaran a los hombres andar en mangas de camisa, que significaba andar por la calle, quitarnos el saco y ponernos en el brazo, no andar en camisa, en mangas de camisa, con el saco en el brazo. Y cuando los primeros empezaron a caminar con el saco en el brazo, a todo el mundo le pareció escandaloso. La radio nació en 1920, cuando 5 médicos se colgaron de la azotea del Teatro Coliseo, en la zona de Retiro, y empezaron a hacer una transmisión. Y no solo eso, porque hubo muchos experimentos en el mundo, sino que lo continuaron, y la radio se convirtió en un fenómeno maravilloso. Dimensionemos lo que era para nuestros abuelos de aquel tiempo tener una caja en su casa de la que salían música y gente que te contaba las noticias. Música que salía de una caja, como también las vitrolas. Antes, para ir a escuchar música, te ibas a un teatro, te ibas a una glorieta en un parque, pero tenías la música ahora adentro. O sea, para ellos fue un cambio muy grande. Y el cine comenzó a ser sonoro. En el Teatro Grand Splendid, Santa Fe y Callao, se dio la primera vista sonora, que era más bien la historia de una amante, Lady Hamilton, vinculada con la historia de Trafalgar, con la batalla de Trafalgar, amante del almirante Nelson, y lo sonoro eran los efectos de sonido. Y bueno, también pensemos en nuestros abuelos, viendo que estallaban cosas y que se escuchaban los ruidos de los estallidos, sentían que estaban en plena batalla. Bueno, todos esos cambios, y sobre todo también lo gastronómico, no quiero extenderme, pero lo gastronómico también generó un enorme cambio en ese momento. La aparición de los cócteles, la aparición de las comidas de paraditos, ya reuniones más de jóvenes, salidas de picnic, los jóvenes que decían, che, nos vamos a Retiro y nos vamos a Mendoza y por un par de días. Ay, sí. Chicos y chicas que se hacían esos programas. Todo eso era parte de la locura de aquel tiempo, y el pago en cuotas también, como dije, era parte de toda esa locura que a nosotros terminó marcando mucho más a nosotros esa época que las anteriores, desde ya. Interesante ver cómo el entramado cultural y los consumos culturales de la comida, la
las Música. formas de encontrarse con otros, las salidas, la radio, el cine. Interrelacionar. Es muy interesante ver cómo lo cuenta total. insertado en la historia, ¿no? En estos momentos de la historia, estos consumos que no están aislados, sino que tienen que ver De por qué son. con De por qué somos, de, ¿no? de lo que Del somos. por Así qué. que De lo bueno, que somos. una maravilla, seguiríamos, Gracias. pero no tenemos más tiempo. Estuvimos Daniel. charlando esta media hora fantástica con Daniel Balmaceda, historiador, divulgador, autor de varios libros. El último de ellos, bueno, recién lo mencionábamos, es Los años locos en la Argentina. Daniel, sabemos que estás en Uruguay, que vivís un poco ahí, así que bueno, te envidiamos un poquito, que estás Daniel. ahí en silencio Hermoso, en Colonia, Colonia. y te mandamos un abrazo y Muchísimas muchísimas gracias, gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande y espero algún día poder visitarlos. Claro que te sí, te esperamos. esperamos. Aquí te esperamos, gracias. Muchas gracias. Hasta Chao. luego, buena tarde. No te vayas, ya sigue No me chamulles más, el espacio radial y de streaming de Pollera Pantalón. Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección Novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex. El violinista más destacado de su generación vuelve al Teatro Colón. Maxim Vengerov con Polina Osetinskaya en piano, inaugurando un nuevo ciclo Aura luego del éxito de su primera temporada. Única función, 18 de mayo, 20 horas. Entradas a la venta en el Teatro Colón. Entradas a la venta en el Teatro Colón. Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Seguimos en No me chamulles más, el espacio radial y de streaming de Pollera Pantalón, la organización de mujeres que trabaja para compartir conocimientos y crear redes que potencien a las mujeres con iniciativa. No
somos solo mujeres que en mi caso se dedican a la ingeniería, a conectar cosas, sino somos mujeres creativas, que nos gustan los vinos, que nos gusta pasarla bien, que nos gusta divertirnos, pero nos gusta también ayudar, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno lo de anoche, un pedacito de lo que vivimos en Mujeres por Más. Vamos a decir rápido las premiadas, ¿no? En tecnología, ya las vamos a tener acá seguramente. En tecnología, Jessica Méndez de Femtech; en educación e inclusión del Instituto Balseiro, nada menos, la profesora Graciela Bertolino; nuestra querida Graciela Adán, presidenta de Fundación Global y cofundadora también de Popa en Formación Ciudadana; a Liliana Parodi, que la tuvimos de invitada en el programa en la categoría Reinvención, y la trayectoria le tocó a la gente de la justicia, a las chicas de la justicia, Marcela Delangue y Eugenia Capuchetti, y el compromiso, bueno, dos hombres que estuvieron desde el día 1 colaborando con Popa, Adrián Huerten y Guillermo Cerviño. La verdad que fue una gran noche y esta es una gran tarde. Y en esta gran tarde tenemos a nuestro próximo invitado, Ramiro Castiñeira. Muchas gracias por venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, esto lo tengo que leer porque no lo voy a recordar. Acá luchando contra el resfrío. Ramiro, bueno, como todos saben, es economista, pero vamos a contarles que es director de la consultora Econométrica, está bien, es licenciado en economía con una maestría de la UBA, bueno, y hace como 20, bueno, sos muy joven, pero hace como más de 20 años que te dedicas a la consultoría. Sí. Es vocero y profesor de la Fundación Faro. Sí. Y integra el Consejo de Asesores Económicos de la Presidencia de la Nación. Así Perfecto. Que bueno, ya más se ve, no damos, vamos directo a las preguntas porque la economía está que arde. No sé si Patricia quieres. Dale, gracias por venir. Pregunta, el tema de la discusión en economía, ¿es técnica o también un tema de cultura? Bueno, mira, la economía es una ciencia social. O sea, no son números, sino es cómo se organiza la sociedad. Por eso desde lo vamos no es de ciencias exactas, ¿no? Que son números, sino que es una ciencia social. Y eso implica que hay mucha de preferencia de la gente en el juego y por ejemplo, en la economía es cómo nos organizamos para un conjunto de recursos, cómo le sacamos el máximo provecho, ¿no? Si querés. Y para resumir, acordate, el siglo pasado la humanidad discutía si se organizaba de manera capitalista o de manera socialista, o siglos anteriores si se organizaba mediante el feudalismo o no. Y siglos anteriores te vas para atrás y también si se organizaba en la tribu o no se organizaba en la tribu, y siglos atrás te vas para atrás y vas a encontrar de que las discusiones eran directamente en la caverna. En consecuencia, ¿a qué punto voy? Es que la ciencia económica es cómo se va organizando la sociedad para justamente lograr una mayor productividad y una mayor, que el objetivo final es que se puedan acceder a más bienes y servicios, ¿no? Entonces, bueno, estamos en esa etapa donde es más, es justamente a tu pregunta, es bueno, tener en cuenta que la cuestión social es la base de la ciencia económica. Bien. Sí, ahora yo voy a repetir lo que dije en off. La tercera vez que digo en off, y me encanta decirlo porque antes no estaba en ningún medio. Me dijeron que sos picante, claro, entonces vamos a hacer preguntas también picantes, ¿no? En el ambiente hoy cultural y social de la Argentina, el plan trazado, claro, ¿está acorde a las necesidades de la sociedad? O necesitaría algunos ajustes estratégicos, teniendo en cuenta lo que vos dijiste, que es una cuestión cultural y que no tiene que ver con un balance o una cuestión matemática, ¿no? Primer punto es de dónde se parte y conceptualmente, es decir, evidentemente nos organizábamos mal como sociedad y se ponía en evidencia no solo el 200% de inflación del 2023 o el déficit fiscal tan exageradamente grande que ni siquiera países en guerra tienen un déficit fiscal tan grande, sino también ya lo ponía en evidencia el estancamiento económico, la falta de crecimiento
y si querés, el 50% de la población en la pobreza. Entonces, evidentemente, como sociedad nos estábamos organizando mal, porque con esta misma cantidad de recursos, otras sociedades lograrían mucho mejores resultados. Entonces, lo que pasó, si querés, desde la llegada de Javier Milei, ya no fue discutir nada más quién es el patrón de estancia. Lo que usualmente Argentina discute es quién tiene el poder, pero no discute el modelo económico, sino que acá se discutió no solo quién tiene el poder, sino quién lleva, ¿no?, quién va a estar en el sillón de Rivadavia, sino también se discutió, desde el arranque se dijo que la propuesta era un cambio de matriz del modelo económico argentino, y eso lleva a una transición, no es de un día para el otro, se están haciendo cambios directamente estructurales que no se vieron en un siglo, y por ejemplo el principal es justamente equilibrar las cuentas públicas, que por primera vez en la historia Argentina no tiene déficit fiscal, y es algo que es una condición pero porque todo el mundo estaba saturado de financiar al Estado. El mundo ya no nos prestaba, habíamos agotado todos los ahorros de los argentinos para financiar al Estado, habíamos matado impuestos a todas las empresas para financiar al Estado, todos los ahorros ya financiaban fuera del sistema financiero negro para evitar financiar al Estado. Entonces era una cuestión de, no solo había una falta de respuestas, sino también había un agotamiento de todos los sectores de la sociedad, incluso en el exterior y en el interior, como te mostraba en esto de que nadie más quiere financiar el Estado. Entonces, bueno, si nadie más lo quiere financiar, ajustémoslo, porque evidentemente ya nadie lo quiere financiar. Y en eso estuvo Javier Milei trabajando los primeros 2 años de gobierno en hacer un ajuste de 1/3 del tamaño del Estado en lo que es a nivel nacional, para lograr el equilibrio en las cuentas públicas. Y ahora ya, por ejemplo, 2 grandes fuentes de financiamiento, que es, una, el endeudamiento no se usa más porque el Estado está en equilibrio; 2, la emisión monetaria no se usa más porque el Estado está en equilibrio; y ahora 3 es, bueno, y ahora arranquemos a bajar los impuestos, por lo tanto hay que bajar todavía más el gasto público para que tenga el protagonismo perdido del sector privado nuevamente emerja, y el único que crea riqueza en una sociedad es el sector privado, nunca es el sector público, y por lo tanto, si sabemos eso, bueno, basta esto de matar desde el Estado con impuestos al sector privado. Las cosas que no están cerrando, hablemos por ejemplo, no sé, del mundo de la construcción, ¿no están cerrando porque no nos estamos ocupando o no están cerrando porque falta todavía un largo trecho de acomodamiento, como vos decís? Mira, pongo en duda esto de que el nivel de la construcción, ¿y por qué te lo pongo? 2 cuestiones estructurales que están sucediendo hoy en Argentina. Cuando el riesgo país es muy alto, recordemos 3.000 puntos de riesgo país, todo el mundo escapándole no solo al Estado, e incluso y a sus consecuencias, la inflación, ¿no? El argentino ahorra o en dólares o en ladrillo, ¿no? Entonces, una vez que empezó a bajar el riesgo país, la demanda de dólares baja y también baja la demanda de ladrillo. Entonces, el nivel de construcción también es en buena medida porque ahora destina menos proporción de sus ingresos a la construcción y la destina a otros recursos. Por lo tanto, no es que está en crisis el sector de la construcción. Ese es punto número 1. Y punto número 2, Argentina este año, o si querés los últimos 3-4 años, está en equilibrio, dejó de crecer su población por primera vez en la historia. Más o menos que pareciera que nos estamos estancando en 47 millones de habitantes. Evidentemente la necesidad de nuevas casas empieza a mermar. Nunca nos pasó como sociedad, siempre la población crece entre el 1 al 2%, que serían números concretos. En Argentina hasta hace muy poco nacían casi más de 400.000 chicos anuales. Ahora están naciendo casi 200.000. O sea, realmente hay una baja notable en la cantidad de nacimientos en Argentina. Y por lo tanto, eso implica que hay menos demanda de una nueva pieza, hay menos demanda de una nueva... entonces, ojo que no sé si la pregunta es si están en crisis la construcción por esas 2 cuestiones. Sí, pero sí es un tema que se comenta mucho, lo que es infraestructura, ¿no?
que no se estaba invirtiendo en infraestructura. Sí. Ahora vos me corregirás, creo que se está empezando a hacer inversión en infraestructura en todo el país. También tiene que ver con la construcción. Pero yo te quería hacer otra pregunta, porque me quedé enganchada con lo que dijiste, Sí. y coincido que es una cuestión, un cambio cultural, ¿no? Que la Claro. economía tiene que ver con la cultura. Y si no me equivoco, es una de las primeras veces que tenemos un economista como presidente, porque siempre tuvimos abogados. En Sí. los últimos años de la democracia, ¿no? Quiero decir, hubo abogados de presidente. Volvemos a la primera pregunta. No, lo que quiero decir, claro, lo que voy es, a mí me da la sensación, o sea, me molestaba mucho en otras administraciones de gobierno cuando hacían publicidad de lo que hacían. Claro. Pero en este gobierno me da la sensación que no cuentan las cosas buenas que hacen. Sí. Y se la pasan discutiendo en cosas que la verdad que no nos interesa a nadie y que generan ruidos innecesarios. ¿Por qué es así? No, la cuestión del ritmo político, la discusión política, va por su cauce. Realmente Argentina en lo económico está haciendo un cambio estructural notable. Coincido. Y de que incluso ya se empiezan a ver los resultados concretos. Este año Argentina va a tener récord de producción de cosecha, récord de producción de gas, récord de producción de petróleo, récord de exportaciones de carne vacuna, récord de exportación de miel, récord de exportación de litio. En su conjunto, todas las exportaciones argentinas por primera vez van a superar los 100.000 millones de dólares. El saldo comercial va a superar los 20.000 millones de dólares. El saldo energético va a superar los 11.000 millones de dólares. Y el saldo de todo el resto de la economía en la demanda de dólares es positivo a punto tal que el Banco Central acumula reservas, lo estamos viendo, ¿no? De hecho, en los primeros 3-4 meses del año ya acumuló 8.000 millones de dólares en las reservas. Pero en función de eso te digo, como en otros momentos aparecía todos los días el dólar blue, dólar tarjeta, Claro. ¿por qué no informan todos los días estas cosas? Porque en definitiva el ruido que se genera es mayor que lo que está pasando positivo, quiero imaginar. Sí, entiendo el punto que decís, pero no tengo pero la lo estás respuesta evadiendo, yo. me lo estás evadiendo. No, es que yo es que no tengo la respuesta que decir. No, tu opinión, no digo que tengas la respuesta. En mi opinión, sí, el periodismo en general, te digo, perdió el norte en Argentina, no sabe qué discutir y se mete en discusiones chiquitas que no aparecen en los libros. Lo ves también en el impacto en la audiencia, colapsa directamente, la gente se va a las redes sociales directamente para charlar entre ellos y evitar el periodismo, que mucho periodismo está perdiendo el tiempo nada más con cuestiones que a nadie le interesa y que no afectan a la vida de uno, a la vida de uno del día a día. No están contando muchísimas de las cosas que estructuralmente está pasando en Argentina y se dedican en detalles en el prime time del horario televisión, radio, los canales. Eso no es que no tiene impacto. El periodismo está nunca hizo un mea culpa de por qué vivió durante tantas décadas bajo la pauta. Lo toman como natural tener que vivir del gasto público. Tanto nación, provincia como municipios, lo tomaron como natural durante tantas décadas y la pauta no solo que transformó al periodista en vocero, en el sentido de que si el cliente del periodista deja de ser la gente y ahora es el político justamente que es el que le paga, porque digo, te paga por tu servicio el consumidor, te paga por tu servicio tu consumidor, o te paga otro que también te va a pagar por tu servicio, pero va a ser evidentemente lo trasvisten de otra cosa. Y por décadas Argentina tuvo un periodismo trasvestido, viviendo de la pauta y por lo tanto respondiendo nada más que a las necesidades de los políticos de turno. Y hoy, en vez de en algún momento sacar una culpa de ¿por qué el periodismo vivió tanto tiempo directamente del presupuesto nacional, provincial y municipal? Y todavía no evidentemente el periodismo en Argentina se debe alguna discusión, como, y lo digo, periodismo, por ejemplo, yo soy economista y digo abiertamente, y lo digo siempre, no tengo problema, los economistas en Argentina son lapidarios, son malísimos en su inmensa mayoría, se quedaron en el tiempo con ideas obsoletas y bueno, así que tiro esa piedra y después así como le tiro a mi propia profesión, el periodismo jamás hace periodismo de periodistas, nunca se pregunta por qué son tan malos haciendo periodismo. Bueno, hay
Los medios yo creo que ejercen una fascinación y trabajan a un ritmo que por ahí en un punto te doy la razón, ¿no? De, bueno, llamemos a alguien, ¿no? Claro. Entonces llamas a alguien. Creo que hay de todo, de todas maneras. Y hablando de historia y de momentos, Claro. me gustó mucho un tuit tuyo o Sí. en X. Sí. Así nos instruís un poco también a nosotros y a la audiencia, donde vos resumís la historia económica en 4 nombres, a ver si lo querés contar, y decís sobre qué se basan las economías y por qué fracasan, si se apoyan en determinadas teorías, si se apoyan en la marxista, en la keynesiana, etcétera. A ver si nos contás un poco, porque fue muy divertido. Sí, ese es un tuit que tengo, como se dice, clavado, ¿no? O sea, cualquiera que entra a mi perfil, lo primero que va a encontrar es ese tuit, que ya debe tener como 6, 7 años. ¿Cuántos? Porque yo estoy en Twitter y en la batalla cultural para que Argentina haga el cambio que está haciendo desde que llegó Javier Milei. Estoy en Twitter hace más de una década. Y las redes sociales justamente lo que nos permitió fue saltar la pauta y que nuevas voces aparezcan en la discusión, porque voces como estas antes no estaban en los medios, porque la pauta evitaba de que aparezcan. Está bien que no había demanda quizás por la sociedad, estaba realmente corrida muy a la izquierda, demandando o peronismo o radicalismo, y son 2 partidos de izquierda. Entonces Argentina vivía muchísimo tiempo bajo una endogamia de ideas de izquierda que no se daba cuenta la sociedad argentina que estaba todo el tiempo en esa endogamia, y que no podía salir, y que solo discutían quién tenía el poder, pero no el modelo económico. Por eso los 2 tenían inflación, por eso los 2 tenían estancamiento económico, por eso los 2 tenían aumento de la deuda, pero nadie decía, che, ¿y el problema es el modelo? Bueno, recién cuando llegó Javier Milei se puso en duda eso. Y gracias a eso, y ese tuit que contás, es de justamente cuando a los gritos en las redes sociales muchos economistas liberales decían, muchachos, es el modelo económico. No es Cambiemos, no es el peronismo, no es radical, es directamente que es. Todos ellos están intentando ver quién es el patrón de estancia del mismo modelo económico. Argentina no va a salir con este modelo económico. Y ese tuit lo que hace es conceptualizarlo. No pongo 4 grandes economistas, que uno es Karl Marx, el otro es Keynes, el otro es Milton Friedman y el otro es Hayek, diciendo, muchachos, el mundo ya soltó a Karl Marx. Creo que cualquier persona viva de este siglo sabe que Karl Marx tuvo una idea y llevó a la humanidad a un fracaso enorme que terminó en hambrunas y millones de muertos, que esa idea socialista terminó en una tragedia humanitaria a nivel mundial directamente. Entonces el mundo ya lo soltó, todas esas ideas. Y después vino también un tal Keynes, también con sus ideas propias, también barriendo con mucha arrogancia. Fíjate que él escribió un libro que se llamaba Teoría General. Mirá la arrogancia que hay que tener para llamar a un libro propio Teoría General. O sea, de ese momento. Su teoría general de ese momento. Eso se lo agregamos a las personas en su contexto también. No, claro, pero quiero decir, seguramente Marx, las ideas de Marx hoy no sirven para nada, pero a lo mejor en el momento que las pensó tenían algún sentido, como hoy las de Milei sirven para hoy, y a lo mejor algo que sale mal lo vamos a ver más adelante. Bueno, pero creo, si solo son para la coyuntura, lo tendría que haber llamado teoría coyuntural, no teoría general. Está bien, pero es simbólico el nombre, digamos. Bueno, está bien, no me voy a tener al nombre, pero sí al set de ideas que dijo, que llevó al mundo. Él publica el libro en 1936, o sea, ya estamos bastante sobre estas fechas. Y el mundo seún con todas las ideas de Keynes y terminó en estanflación por las ideas de Keynes. Ya en los 80 era evidente que el mundo había entrado en un proceso de mucha inflación y estancamiento económico, a punto tal de que el mundo empezó a escuchar otras voces, y durante los 30, los 80, de esos 40 años donde fue rey Keynes, estuvo este otro economista que pongo, este tercero, que era Milton Friedman, y el otro Hayek, que fueron las 2 grandes voces durante la época de reinato de Keynes, que decían
muchachos, miren que lo que está diciendo este personaje nos va a llevar a un colapso, ya no humanitario como Marx, sí, pero a un estancamiento generalizado y mucha inflación. Que el primero que lo había dicho era Hayek, ¿no? En las primeras grandes batallas que tuvo Keynes en los 40, en los 50, incluso antes, en los 30, en los 40 y hasta los 50, había sido frente a... hasta que vivió, ojo, porque falleció después, con Keynes, y bueno, dio la batalla contra Hayek, la dio contra Keynes en vida, ¿no? Una batalla cultural a nivel mundial. Después fallece Keynes y el mundo ya se empieza a dar cuenta de las consecuencias de Keynes, que fue finalmente estancamiento económico e inflación. Aparece Milton Friedman dando nuevamente la batalla, diciendo, miren que todo lo que dijo Keynes ya lo había dicho Hayek, esto va a terminar nada más que en estancamiento económico e inflación, y el mundo termina abandonando a Keynes, y finalmente en los 90 ya todo el mundo ya era una inflación de la que conocemos para los países desarrollados, 2-3%, y de ahí no se escapan. Y los emergentes, incluso en los 90, también abandonan muchas de las ideas de Keynes, y de hecho incluso hasta Argentina modera el proceso inflacionario. Toda la América Latina sale del proceso inflacionario que vivió durante los 80, ¿no? Lo que fue la estanflación generalizada, producto de entre otras cosas, entre las ideas de Keynes. Y bueno, y vos fíjate que después... finalmente el mundo y la ciencia económica, cómo evoluciona, que se dejó atrás a Marx, se dejó atrás a Keynes, y se puso de moda tanto a Hayek como a Milton Friedman, cosa que Milton Friedman murió en el 2006, o sea, es algo reciente dentro de la ciencia económica. O sea, la vanguardia hoy, si querés, es volver a la escuela neoclásica, y dentro de eso los mejores expositores que tuvo las últimas décadas al respecto de cómo organizar la sociedad para que genere la mayor producción de bienes y servicios es la escuela neoclásica, y el mejor representaba todo eso era Hayek y Mises, Milton Friedman y todas esas cuestiones. Argentina en particular, con el kirchnerismo, lo que había hecho era no reconocer todos estos grandes avances de la ciencia económica y seguir apostando a Keynes, y por apostar nuevamente a Keynes terminamos con un gran déficit fiscal, con un gran estancamiento económico y con un gran proceso inflacionario. De hecho, tal es la apuesta del kirchnerismo y del peronismo en general a Keynes, que fíjate que Axel Kicillof, reciente acaba de terminar la Feria del Libro, presentó un libro, que él escribe el libro que se llama De Adam Smith a Keynes. Sí. Y vos fíjate que es cortar la historia, porque decir de Adam Smith a Keynes no es ningunear a Hayek, es ningunear todo lo que vino después, que es a color incluso. Vos tenés videos de Milton Friedman, ya las discusiones de la mejor ciencia económica, ya es a color. Y no obstante, el peronismo todavía la propuesta de ellos sigue siendo en blanco y negro, sigue siendo, quedémonos acá, lo que nos gusta es el gasto público, posiblemente porque el gasto público permite, el constante aumento del gasto público permite comprar votos. La demagogia y el populismo, y como a ellos les gusta algún autor intelectual que le permita justificar la demagogia del populismo, y lo encontraron con Keynes, porque justamente Milton Friedman, Hayek, Mises dicen, no muchachos, el Estado no está para hacer eso, el Estado tiene que ser lo más chico posible, para así no matamos al sector privado de impuestos. Pero bueno, todas esas ideas no le gustan al peronismo en Argentina, y por eso Argentina está si querés, recién después de la batalla cultural que dio Javier Milei, nos estamos actualizando, y vos fíjate con la demora que estamos hablando, nos estamos actualizando con casi medio siglo de demora en lo que es ciencia económica. Y no obstante eso, así todo, la propuesta del peronismo, que hoy es Axel Kicillof, pareciera que es eso, su propuesta es 50 años para atrás. Conste que el que se mete en la política sos vos, porque acá estábamos hablando de economía. Sí. No, es que, a ver, la ciencia económica es la organización. Pero por supuesto, pero ¿sabés qué? Estamos terminando, ¿no? 2 segundos. A lo que voy es,
aprovechemos más los tiempos para contar las cosas buenas y no para tirarle al otro encima. No lo digo por vos, es un reclamo general que estoy haciendo. Pero ojo, porque es necesario contar lo bueno que está pasando. Por supuesto, pero también es necesario entender el punto de inflexión que está viviendo Argentina. Es que ya lo entendimos los argentinos. Todo lo que pasamos. Si lo subestimás así, claro, ya lo entendimos. No lo sé. No sé si todos. No sé si todos, pero bueno, no hay problema. Rami, ¿cuáles son los 3 highlights para los próximos periodos? Contame. Decís, destaco esto que se viene en la economía. Mirá, como contaste lo anterior. Sí, muy importante es el RIGI, ¿no? Este régimen de grandes inversiones, que en Argentina ya hay propuestas de inversiones por 140 mil millones de dólares. Estamos hablando que son 20 puntos del PBI, o para ponerlo más en concreto, sería la cuarta ola de inversión de extranjera directa que tuvo la Argentina. Primero fue los ingleses y los ferrocarriles en el 1800 y pico. Después fue una segunda gran inversión con Frondizi, llegaron las petroleras, las farmacéuticas, llegaron después en los 90 la tercera ola de inversiones, que fue principalmente consumo masivo. Y vos fíjate que siempre fueron cuando Argentina primero que hace, si la última inversión fuerte fue en los 90 y la anterior fue con Frondizi, evidentemente hace rato que en Argentina no se invierte fuerte, y en Argentina hoy se está invirtiendo, las propuestas son enormes, 120 mil millones de dólares, y no solo eso, sino que la propuesta de inversiones son para armar un aparato exportador como lo hicieron los ingleses en su momento, para estar exportando, lo cual los dólares que llegan por las inversiones empalman con los dólares que llegan por las exportaciones, lo cual hace que Argentina permita no solo nuevamente poner de protagonista al sector privado, al trabajo, a las exportaciones, y saque de encima todo el circo político que se hizo del que nos iba a salvar el Estado con el gasto público. Okay. Bueno, interesante. Gracias por venir, Ramiro Castiñeira, economista picante. Sí. Economista picante. No le pongamos apenas empezaba a picarme y ya se asustaron. Así al contrario. Para nada. Gracias por venir. Gracias. Por favor. Nos vemos la próxima. Cuando quieran volvemos. Claro. No te vayas, ya sigue No me chamulles más, el espacio radial y de streaming de Pollera Pantalón, la organización de mujeres que trabaja para compartir conocimientos y crear redes que potencien a las mujeres con iniciativa. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección Novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex. Zeta Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines. Si disfrutás del cine europeo,
las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Radio Cultura. Tus programas favoritos cuando quieras en www.fmradiocultura.com.ar. Todos los sábados a las 11 por Radio Cultura. El país y los escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Conducción, Edgardo Miller. Todos los jueves a las 23 por Radio Cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Seguimos en No me chamulles más, el espacio radial y de streaming de Pollera Pantalón, la organización de mujeres que trabaja para compartir conocimientos y crear redes que potencien a las mujeres con iniciativa. Bueno, temazo de YouTube. Para relajar. Para relajar. No sé si precisamente seguimos aquí en el segundo o tercer bloque de No me chamulles más, en la operación técnica Leo Justi, Jorge Cabrera y Nico Ciancaglini, y en la producción Pablo de Francesco, que ya hizo ingresar al estudio a nuestra próxima invitada de lujo, María Eugenia Talerico. Bienvenida. Muchas gracias, un placer estar acá, la verdad que me hayan invitado. No, por favor. Un placer para nosotras. Bueno, todo el mundo la conoce, saben que es abogada penalista, ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera, fundadora de Potencia. ¿Cómo anda eso en la provincia de Buenos Aires? Seguimos. La siembra fue muy importante. Así que la agrupación política se llama Potencia, competimos con ese nombre y ahora estamos buscando afiliaciones para ingresar a formar un partido político, porque si no necesitas los acuerdos con partidos políticos para poder tener tu propuesta electoral, y eso te genera muchas limitaciones. Así que estamos con una apuesta en todo el territorio de la provincia con los que participamos en esa elección y que pertenecen a Potencia para en un momento tan difícil de la política, juntar afiliaciones y ver si podemos hacer algo distinto y nuevo, porque si no es como que siempre estás condicionada por dónde te metes, dónde podés ingresar. Así que vamos a hacerlo así, rarísimo. Estamos buscando un nombre. El Movimiento Social por la República era en un momento fundado por el Toti Flori y demás, después siguió otra gente, y como el Toti ahora volvió a trabajar con Espinosa, fue excluido del partido, pero ese partido fue el que en su momento me vino a buscar, me abrió las puertas de la provincia de Buenos Aires, y en el marco del cual nosotros vamos a trabajar. Y le vamos a buscar un nuevo nombre para marcar una nueva etapa, y los otros días alguien dijo, bichos raros, pongámonos, porque somos bichos raros, no estamos por
matar, no es que nos queremos meter en ningún lado, oportunistas y no sé qué cuánto. La verdad le digo que no sé cómo los asesores nos dirán, pero sí, eso, como bichos raros, porque yo creo que el sistema político, mucho de la dirigencia política, bueno, a ver, con el eslogan que ganó Milei, estamos todos hartos de ese pasado, de los mismos de siempre, que ahora se organizan, transfiguras, como qué sé yo, nos traen un pastor de Estados Unidos que viaja un avión, viste, cosas así que decís, no, la Argentina, a ver si volvemos a la normalidad, pero sí hay que reconstruir el sistema político con personas que sean creíbles. Yo lamento tanto lo que pasa durante estos días con el jefe de gabinete y todos los problemas que tenemos, porque no vinieron a eso, y nosotros necesitamos que los políticos y la gente que llega al poder no se transforme por el poder. Así que bueno, vamos a desafiar todo esto con esta impronta. Es re difícil hacerlo de esta manera, pero como no queremos llegar mañana a ningún lado, simplemente construir la provincia de Buenos Aires, sigo con ese proyecto con mucha gente que me acompaña, y acá en la ciudad de Buenos Aires también, en el partido que fundó Ricardo López Murphy, probablemente también asuma responsabilidades, porque bueno, uno no se encasilla electoralmente en ningún lugar, sino que lidera para crear espacios políticos más sanos, y es lo que vamos a hacer. Eugenia, ¿cómo se construye esa confianza en la gente? Mira, es difícil porque la gente no dejan de defraudarte los que incluso pensaste que venían a combatir a la casta. Pero bueno, la verdad que si uno mira y analiza un poco más en profundidad, te das cuenta que el gobierno se ha rodeado de un montón de dirigentes de la vieja política, que me parece que es parte del problema. La confianza para mí se reconstruye con ejemplaridad, con mucha coherencia, cuando repasás el pasado de las personas y mirás un poco lo que hicieron, dónde estuvieron, qué vinieron haciendo, me parece que eso te da un changüí para generar confianza. Y después, bueno, es eso, porque la verdad es que llegan y se transforman. Yo he tenido un paso por la función pública en un lugar bastante relevante desde el punto de vista de su importancia institucional, y además porque la información que manejabas y los problemas en los que metías a las personas, actuabas. Y a veces digo que es fácil combatir la corrupción si por ahí no estuviste en un lugar, y esto de piripi, que haber estado ahí realmente nos puso a pruebas por un montón de razones, y que es muy importante también tener o contar con eso en mi haber, porque cuando yo exijo para abajo esa ejemplaridad y que no se me corran de ese camino, es porque también lo hice de esta manera. Así que pasa por ahí, no hay magia en esto. ¿Sabés que a mí me da la sensación que, como decís, la vieja política, ¿no? o la política corrupta, como la queramos llamar, conoce todos los vericuetos, precisamente, ¿no?, de la política, y entonces juega con eso, y a lo mejor a las personas que quieren hacer las cosas bien los terminan, no digo enroscando, porque si el que quiere hacer las cosas bien no se va a ir de su camino, pero ¿cómo se hace para evitar eso? Tenés que tener mucho carácter y mucha a vos no te falta, determinación. No, porque además, así como de pronto López Murphy me llamó para decir, mira, te quiero como candidata en esta lista, que estábamos con el Lacha Lázari, con Franco Rinaldi, con Sandra Pite, y venía como todos de afuera. Esa campaña fue más tranqui, fue acá en Capital, pero a mí me enseñó la política de verdad, cómo hay que hacer las cosas, cuando recorríamos la provincia de Buenos Aires con Javier Iguacel. Conquistamos los corazones de un montón de gente nueva, que cuando fuimos a La Plata a cerrar listas, nos acostaron de una manera el cierre de listas, lapiceras conocidas por nosotros, estoy hablando de Juntos por el Cambio. Entonces dije, esto se hace de abajo para arriba, y no es, ay, qué lindo, pusiste un local, te sigue un montón de gente. Esa gente quedó afuera de las listas porque había que hacer otros arreglos y juzgaban otras cosas. Entonces decidí que si seguía en este camino tenía que hacer el esfuerzo de construir de abajo para arriba. Ahí en un momento, entonces ahí conocí esto. Después cuando queda en el escenario de balotaje, porque ahí nosotros estábamos con Patricia Bullrich, yo estaba como candidata a senadora, en el escenario de balotaje salimos también con Javier Iguacel a organizar a muchísimos fiscales, eso te da territorialidad. No nos querían dar ese espacio porque los manejaban otros, lo logramos, rendimos cuentas, fuimos la única célula, por decirlo de alguna manera, que devolvimos plata. Y se hace así, y muchas veces fui una de las denunciantes de Chocolate Rigó en el momento de la campaña, donde la reacción fue más de los propios que de los ajenos, y dije, ¿qué pasó? ¿Dónde me metí? ¿Eso duele? ¿Cómo? ¿Eso duele?
Mira, yo no sé si porque soy penalista y siempre fui muy así y he conocido los casos. Yo creo que tiene que doler. Llega un momento que empezás a decir, pucha, pero lo bueno que a mí me pasa es que no lo acepto. No hay manera que yo me resigne a que las cosas tienen que funcionar de esa manera. Porque creo que porque además he visto que los funcionarios que son idóneos, porque la idoneidad no es un tema menor para manejar las cosas bien. Todo lo contrario. El que es idóneo y viene y hace las cosas bien, tenés una capacidad de transformar y de hacer tan grande que realmente alguien me decía hoy, bueno, Adorni no, qué sé yo, cuando subió a la mujer en el avión. El problema es que el abuso de la posición de privilegio también es una manera de corromperte. Totalmente. Estás pensando en subir a tu mujer en el avión en lugar de decir, che, tengo un montón de cosas para hacer, hay un montón de gente que está sufriendo, dije que íbamos a terminar con los privilegios, esto no puede ser. Entonces hay tantas maneras de hacer las cosas mal y el poder enseguida te atrapa hacia... Muchos dicen, no, Talerico no, porque vamos a terminar todos presos. Yo no quiero que terminen todos presos. No. Yo quiero decirles que llegaron hasta acá. Que el corrupto tiene que terminar preso. Bueno, pero digamos, no es que me van a tener adentro, porque me tienen adentro. y entonces voy a salir a denunciar a todos y que yo qué sé cuánto. O sea, uno va corrigiendo a medida que puede. Porque otro ejemplo, vamos a saltar muchos de temas, pero cómo funciona mi cabeza con el juez Lijo. Lijo hace muchos años que es juez del federal en Comodoro Pi. ¿Por qué salí a organizar a todas las ONG y muchas se organizaron y nos pusimos para impugnarlo cuando quiso llegar a la corte? Que llegue a la corte ese juez era una obscenidad, pero él es juez federal. ¿Por qué no lo impugnamos antes? Bueno, porque te resignás a un estándar y a una situación que hay ahí entre los jueces de Comodoro Pi, que tenés que estar peleándote contra el sistema y el mundo entero para perder, por goleada vas a perder esa batalla, porque cuando lo tenían arrinconado, le levantaron el caballo en el Consejo de la Magistratura en la época de Mauricio Macri. Entonces ese juez tenés que entender cuáles son las reglas de juego para ver hasta dónde das la batalla y cuándo das la batalla. Entonces, bueno, nos lo aceptamos en Comodoro Pi porque no va a pasar el juicio político en el Consejo de la Magistratura por cómo se mueven los hilos del poder, pero a la Corte era de una obscenidad tan grande lo que estaban tratando de hacer, que ahí fue donde estuvimos como un año peleándonos contra el gobierno cuando quiso imponerlo. Entonces yo creo que es no resignarse, saber que no te tuercen, porque obviamente los cantos de sirena son enormes, para decir, che, y llegás, acá qué sé yo. Entonces hay que no, porque estás para otra cosa, muy convencida, y vas contagiando eso, va contagiando. En el organismo que dirigimos con Federici en la UIF, había gente que venía de otras gestiones, incluso quien promovimos en la dirección más importante, que fue la dirección de análisis, era un funcionario que estaba en la UIF, se había ido en un momento por diferencias, pero lo trajimos de nuevo. Y era tan nuestro compromiso de laburo que empezaron todos a laburar con la camiseta puesta, contentos que la Unidad de Información Financiera progresaba, llegamos a presidir a las UIF del mundo, era todo el día laburando mucho. Entonces, contagia. El ejemplo contagia. Saber que se terminó la joda contagia. Y es de arriba para abajo. Sí, pero a veces no hay un tema de narcisismo en la política que hace que... Yo siempre me acuerdo de ese momento en el que uno decía, si no se hubiesen enfrentado López Murphy y Carrió, Argentina hubiera tenido... No, esta frase que tienen muchos, ¿no? A veces da la sensación de que el narcisismo puede más y que la agenda termina no siendo la gente, ¿no? Sino el propio poder. Mira, obviamente la implosión del sistema político en el 2001, con la falta de partidos políticos de donde surjan los liderazgos, se den las discusiones internas y la sociedad tenga finalmente la oferta electoral que compita, es nuestro gran problema. Porque, por ejemplo, caso práctico de lo que va a pasar. Yo sé, tenemos mucha conciencia de que hay que derrotar a Kicillof y a quien quiera venir por parte del gobierno de Kicillof, más a los Kirchner, la Cámpora, o sea, todo eso es nuestra batalla en común con el gobierno, si se quiere. Crear una oferta electoral diferente. Ahora, ¿cómo me pongo de acuerdo? Con parejas, Ritondo, Santilli, gente que hace muchos años viene trabajando en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te pones de acuerdo para hacer un frente electoral contra el kirchnerismo? Y te mezclas con la gente que trajo Sebastián Pareja. Entonces realmente no es tan fácil. A veces no es un tema de ego, sino que tenés que resignar, después de todo este laburo,
tus propias convicciones, decir, bueno, que triunfen estos que parece que son los menos peor, porque hay muchas cosas muy acordadas en la política. Entonces a veces elegís las batallas. Claro, y con quién te alías para derrotar a los otros. Y ahí es donde yo digo que está todo bastante podrido y es difícil, muy difícil. Entonces a veces puede ser un tema de ego, sí, comparto. No, yo digo que hoy, voy a decir algo muy polémico, pero el presidente Macri... El programa, acordate que se llama No me chamulles más, así que... El presidente Macri debería dar una gran muestra de responsabilidad y patriotismo, y es presentarse en las elecciones. ¿Por qué? Porque Kicillof y todo ese arco político, incluso muchos de Juntos por el Cambio, ahora como Kicillof tiene chance, parece que mide y no sé qué cuánto, están todos yendo contentos, ahí vamos, porque ahí vamos a tener un lugarcito, vas a ver gente que estuvo Juntos por el Cambio combatiendo esto, sí, que lo está yendo a buscar, y ahora parece que nos olvidamos, fingimos todo demencia. Entonces hay que generar la opción política de centro-derecha, de las ideas de este rumbo de país, para generar en el escenario de balotaje el acuerdo que permita que o Javier Milei continúe como presidente o este arco político continúe como presidente, porque son las ideas correctas para que el mundo progrese. Y todo lo otro ya lo probamos, el populismo, el estatismo, la corrupción. Kicillof en la provincia de Buenos Aires tiene chances, es un espanto y no es culpa. Ahora dicen, todo culpa del presidente Milei. No, están pasando muchas cosas en la micro, en la clase media, por las políticas, pero heredamos, o sea, es una catástrofe la provincia de Buenos Aires. Fue el ministro de Cristina Kirchner, Kicillof, y loteó su gobierno con Massa y con la Cámpora, qué sé yo, y lo tiene a Insaurralde, que no nos olvidemos que era su jefe de gabinete de ministros. Entonces, eso es lo que se está reorganizando, y la oportunidad que está dando el gobierno a organizarse con chances en balotaje para el 27, que es lo que hay que pensar estratégicamente en derrotar. Y ahí sí, los egoísmos, olvídate de todo, porque hay que asegurar que en el 27 el rumbo de Argentina para que esas 140.000 millones de inversiones vengan, porque los problemas de la Argentina son políticos, más allá de la economía, y entonces que podemos mostrarle al mundo que dejamos atrás todo ese aparato populista de izquierda, que lo incluye a Massa, más allá de que tiene esa cosa medio más de derecha, porque obviamente sería un gobierno nefasto de negocios, de corporación y de todo eso que estamos tratando de derrotar. Entonces yo creo que hay que generar esa opción. ¿Y estás hablando con Macri? Yo hablo con todo su entorno, poco con él en persona, porque todavía no hemos tenido la oportunidad. Yo digo, he creado como mi propio espacio y mi propio movimiento cuando vi que el PRO, sobre todo el PRO, porque es el gobierno para el que yo trabajé, se aliaba incondicionalmente a la Libertad Avanza, y yo necesitaba que mantengan la identidad. Yo era la persona que no solamente protestaba porque quería que se queden con su identidad, apoyando al gobierno en las transformaciones, sino que mantengan la identidad por los valores. Ahora salieron a hablar de valores en el comunicado. Yo siempre discutí que este gobierno tenía esos problemas, porque el hijo fue suficiente ejemplo, y después venían otras nominaciones, las que vinieron en la UIF, el organismo que quiero, porque fue como un bebé que fuimos moldeando y llegó a ser ejemplo en el mundo. Nombraban a gente que tenía que estar a las órdenes del poder político. Nosotros trabajamos para todo lo contrario. Nombraban a personas en la CID, en la UIF, en la AFIP, todo era una cosa, digamos, el propio ministro de Justicia. Le sacó las facultades a los organismos de querella, a la Oficina Anticorrupción, al Entonces, toda esa parte institucional que para mí hay que reconstruir de manera urgente para generar confianza y credibilidad, este gobierno lo atacó desde el primer día. Y yo vi eso, entonces me parecía que había una identidad que cuidar, aunque saque 7 puntos en la elección. Ahí es donde yo digo el patriotismo. No siempre hay que competir porque las encuestas te dan para ganar. Hay que competir aún para perder, porque hay un montón de gente que necesita estos liderazgos claros en materia de transparencia y de integridad, aunque dicen que la corrupción no paga, que después nadie vota porque... No, yo creo que la gente no tiene la conciencia del daño de la corrupción, porque los propios líderes políticos no se encargan de decirle a la gente, mirá todos los daños que provoca la corrupción, no solamente porque subimos con privilegios a alguien en un avión, sino porque, fíjate, caso
de los últimos días los diarios. Las casas de cambio y el dinero que salió del Banco Central para que vos puedas adquirir tipo de cambio a dólar oficial y después hacer el rulo financiero. Dice que se fueron en el último año 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares en un solo tema chiquito que no es el de las IRAs. Las IRAs debe ser otro tantazo. Sí. Este país se funde del robo de la dirigencia y de las personas que están a cargo de los asuntos públicos. Claro, pero porque no hay ningún líder que te diga, totalmente. Che, Chocolate Rigó, la legislatura, Totalmente. Los presupuestos de la legislatura. ¿Qué hay ahí? Nadie le interesa ser transparente porque en todos los lugares hay acuerdos para estos silencios. Entonces yo creo que es muy importante este tema de la batalla moral, de la política, la moral como política de Estado. Para mí fue cantos de sirena escuchar al presidente Milei decir esto está en bancarrota moral, son todos una casta, quieren mantener el statu quo, porque esas resistencias están, muchas las desafió y muchas se le reorganizaron. Sí. Vamos a ver qué... Nos dejaste... No en silencio por mal, sino en silencio por bien, porque es muy fuerte todo lo que decís. Y mira, digamos, una cosa, porque mi hermana vive en el interior y me decía, no, bueno, N, porque N, me dicen N. ¿Por qué te dicen N? N. En Colón yo soy N. Eugenia es N. Ah, en lugar de Eu. Sí, bueno, de chiquita, la N, porque además en el interior tenés artículo. La N soy yo. Estamos con la N. Que sale en televisión y no sé qué, y que parece Carrió, y entonces, bueno, pero ¿qué propone? Que salí a recorrer 80.000 kilómetros en la provincia de Buenos Aires para tratar de hacer algo nuevo, distinto. Estuve con Félix Loniro, Andrea Pacerini, Pedro Viñó. Teníamos cuadros que era impresionante haber seducido a toda esa gente para que ponga su cara en listas nuevas. Entonces se puede, y realmente fue un esfuerzo personal y de un equipo que iba armando casi como muy caseramente esto, y que te van a perjudicar porque no sé qué, y que se te van a bajar los partidos y que te van a vender y que te van a... Todo eso que en el camino iba como pasando y que fuimos acomodando por la determinación, la convicción, la gente que se sumaba, hacen que yo creo que pasé de hablar y de qué sé yo qué cuánto a la acción, y que necesitamos muchas personas que sigan este camino, porque hay opción si no nos resignamos y si nos dejamos de ser como espectadores y decidimos dar el paso. Seguro. Dar el próximo ¿Sabes paso. que yo adhiero a todo lo que decís? La polenta y la pasión que le ponés, se nota que son genuinas y eso suma un montón. Más allá que está mal decirlo, pero las mujeres solemos ser bastante honestas, ir de frente, ¿no? A los bifes para adelante, y vos vas a los bifes para adelante. Lo que me hace ruido es, ¿por qué Macri? ¿Por qué querés convencerlo a Macri de que se postule? ¿Por qué no pensar en, o sea, no importa el nombre, digo, pero me parece que generaría un ruido interno que no sé si es necesario, y Macri tuvo su oportunidad y la verdad que a último momento la desaprovechó. Vamos a ser sinceros. El gobierno de Macri fracasó económicamente. Me parece que hay que usarlo en esos términos. Sí. La gente se desilusionó mucho porque nos trajo de vuelta con la astucia de Alberto Cristina de nuevo, y nosotros apostábamos todo ese cambio. Entonces realmente era una frustración. Macri en persona en el conurbano bonaerense y demás es una persona que no tiene tanta aceptación como en Córdoba, Santa Fe y qué sé yo, la verdad que sí. Pero es una figura, posicionar a alguien de centro derecha razonable y que pueda generar el efecto de balotaje que necesitamos que se genere, no sé si hay otra. A mí me suena, ojalá surja o sea, otro. el pensar en nombres me suena a la vieja política. Goebbels, ¿no? Te voy a traer a nadie. No. Claro, porque me parece. La gente se entusiasma, no puede ser. Un tipo que baja en avión con cosas. Ningún concepto. No tiene ni idea de lo que nos pasa. También ¿viste? lo tenemos a Riquelme, que se está postulando. Por eso, el señor futbolista. Yo sé que los mismos de siempre nos trajeron hasta acá. Claro, convencida exacto. Pero hay que tomar los aprendizajes que nos trajeron hasta acá como para hacer un cambio y buscar qué. Sí, pero hay que ver. Es difícil, yo puse un nombre para decir, bueno, a lo mejor podemos construir a partir de ahí una alternativa, porque él sube en las encuestas. Patricia, qué sé yo,
Patricia, para decir un nombre, ¿no? Se pasó, era la presidenta del PRO, se pasó a la Libertad Avanza, ahora viene diferenciándose, o sea, yo creo que es una persona que ha sido muy eficiente siempre en las gestiones, que tiene buena imagen. Yo la admiro profundamente, te voy a decir. Claro, tiene... Y creo que pegar un volantazo para hacer algo bien, lo respeto. O sea, si pegás ha el pegado volantazo hace un montón. Sí. Bueno, no importa, pero y ahora sí, se está diferenciando bien. Pero yo creo que, digo, por el minuto que nos queda, me parece que esta conversación tiene algo muy interesante. Que mientras el presidente Milei cayó en Neura, defendió a Martín Menem, bueno, seguimos enredados en todo eso. Seguimos un poco a los gritos. Me parece que cuando uno te escucha hablar de lo bueno de Milei, de lo bueno de Macri, de lo bueno, digo, de cierta gestión, yo lo veo como, no sé, como... Muchachos, pónganse de acuerdo. No, bueno, pero como hay que construir en Argentina, porque si no construís... priorizar el país más que los intereses personales. Sí. Perdón, pero Macri en particular, lo que trató de ayudar a este gobierno, yo no sé, dicen nos condicionó Kant, pero ¿a quién te condiciona? ¿A los Menem? Yo prefiero que te condicione Macri toda la vida, porque ahora si estamos en un escenario de nuevo, de que están repartiendo sobresueldo, nosotros hay esquemas que ya los vimos, entonces de nuevo esto, ¿vos sabés lo que rodea a este gobierno en la provincia de Buenos Aires? Es una cosa espantosa, entonces no nos puede seguir pasando esto, y por eso frente a las alternativas que uno tiene en un menú, bueno, yo elijo lo que creo que es lo más razonable. Sobre todo por eso, si representás estas ideas de centro derecha, porque bueno, el peronismo que rodea al presidente Milei, yo estoy segura que está comprando una oportunidad, son oportunistas, o sea, no están convencidos de esto. Bueno, veremos qué pasa. Qué día intenso de la política hoy tuvimos acá, ¿no? Sí, intenso. Mientras tanto Argentina va. Intenso, interesante. Gracias por venir, Gracias. María Eugenia Talerico. Gracias. Esperemos Muchas tenerte gracias. de vuelta con las polleras pantalón. Impresionante pollera pantalón. Cuando quieras. Ayer Bienvenido. tuvieron un evento espectacular. Espectacular. Tuvimos un evento espectacular. de premiación. Yo me lo perdí, pero muy interesante. Estuvo muy lindo. El año próximo voy. Dale, bueno, te si no estoy en esperamos. campaña, porque creo que el año pasado no fui por importa, la campaña. igual te esperamos. Te esperamos y igual. previo a eso te esperamos acá para Felicitaciones por seguir el trabajo. charlando. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. Gracias por todo. No te vayas, ya sigue No me chamulles más, el espacio radial y de streaming de Pollera Pantalón. El violinista más destacado de su generación vuelve al Teatro Colón. Maxim Vengerov con Polina Osetinskaya en piano, inaugurando un nuevo ciclo Aura luego del éxito de su primera temporada. Única función, 18 de mayo, 20 horas. Entradas a la venta en el Teatro Colón. Entradas a la venta en el Teatro Colón. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Seguimos en No me chamulles más, el espacio radial y de streaming de Pollera Pantalón, la organización de mujeres que trabaja para compartir conocimientos y crear redes que potencien a las mujeres con iniciativa. Del 2+6 y del norte o del sur de Italia parece que de todos lados. La historia familiar. Y conversando con con conflictos. conflictos, conversando justamente con Laura Mazzei, bienvenida. Coordinadora artística del Festival del Tango de Buenos Aires, mundial, ¿no? Que es un festival que atrae a gente de todo el mundo. Contanos un poco cómo fue esto. Exacto. Bueno, buenas noches a Hola, todos, buenas ¿cómo tardes, estás? muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá. Bienvenida. Y bueno, sí, Tango BA, el Festival Mundial, se hace en agosto, como se hace ya más de 26 años. Así que contentísimos porque acabamos de terminar una edición del Campeonato de Baile de la ciudad, que es la antesala del Mundial. El Campeonato de Baile se hace en mayo, todos los años también, desde hace 22 años. Hicimos nuestra edición número 22. Súper exitosa cada año, la verdad, con más inscriptos. Este año tuvimos 450 parejas que participaron. Es la preliminar de Cava, pero también tenemos categorías en las cuales vienen parejas de varios lados del mundo y de muchas partes del país. ¿Esas eran exclusivamente de Cava?
¿Las 400 parejas? Había 170 y algo de Cava y el resto de las provincias y de la Argentina y del mundo también. Mirá. Así que sí, una edición súper exitosa, contentísimos. Tenemos las categorías de tango, también de milonga y de vals. Así que vals es increíble. Había casi 200 inscriptos en vals, nada más. Ay, qué increíble. Así que sí, con un nivel altísimo cada año, se ve como ese nivel es más profesional. Así que bueno, nosotros, obviamente, súper felices. Hay 2 finales. Este año la gran novedad es que incorporamos la categoría de tango escenario. Tango escenario es el que ustedes ven cuando van a un espectáculo de tango, ¿no? Que es el tango que incluye a veces elementos de otras danzas, ¿no? De contemporáneo o de clásico, con una formación. Ahí estamos viendo. Estamos viendo un poquito. Un poquitito. Sí, se desarrolló en varias sedes, los hacemos en milongas de la ciudad. Estuvo este año, por ejemplo, la milonga en el Marabú, en el mítico Marabú, ahí en la calle Maipú, que cumplió 90 años el año pasado. Después en Flores, en varios barrios de la ciudad y en espacios también de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como la Usina del Arte, que es el espacio más importante donde se desarrolló la competencia, no solo en la apertura, sino en las semifinales y la final. ¿Existe alguna otra competencia similar a Tango VA en el mundo o somos los mejores? Somos los mejores, sin duda. No, hay otras competencias, hay campeonatos privados que se llevan a cabo no solamente en Buenos Aires, en las provincias, también en varias partes del país y en el mundo, ¿no? Sí, ahí sucede. Lo que nosotros tenemos con el Mundial de Tango son las preliminares, que son instancias que se desarrollan. Este año tenemos 24 preliminares en todo el mundo y en la Argentina, por supuesto. No sé, te voy a mencionar un caso emblemático, por ejemplo, el de Seúl, en Corea, que el año pasado tuvimos 101 parejas en esa preliminar, que es una de las primeras que más parejas tiene. Pero después hay en Turquía, este año se suma Portugal por primera vez a hacer preliminar. Ahora próximamente viene Quito, en Ecuador, que también es la primera vez que se hace. Y después las más tradicionales que se llevan a cabo desde hace ya años, por ejemplo, Tokio, en Japón. Y que es tremendo Japón. Los japoneses aman el tango. Absolutamente, sí, es una de las preliminares importantes porque ellos hacen un campeonato asiático también. Y son preliminares oficiales donde los ganadores de esas preliminares clasifican directo a las instancias del Mundial, ya sea cuartos de final, semifinal o final, ¿no? Dependiendo de la cantidad de parejas que tienen las preliminares. Ahora, ¿cuánto hay de, un poco para pensar en el perfil de los participantes, ¿no? ¿Cuánto hay? Pues me imagino que debe haber gente muy profesional bailando. ¿Cuánto hay también de amateurismo en esto? Y además, pensar un poco hace un par de años, en los jóvenes el tango se había como metido hasta en los huesos, y no sé si hoy sigue esto, si esto permanece, si cambió el perfil. ¿Quiénes son los que participan y ganan? Es una gran pregunta, porque empezó el campeonato con un nivel de amateurismo bastante más importante del que hay ahora, porque se fue profesionalizando. También un poco con el tango pasó eso, ¿no? Los chicos jóvenes empezaron a tomarlo como una profesión, como un trabajo. Claro. Entonces hay muchos que se inscriben en relación a este profesionalismo, claro, que quieren seguir una salida adelante, laboral, digamos. Por supuesto. Pero siempre está esa cuota de amateurs y de gente que viene a presentarse, ¿no? El caso de por ejemplo, la categoría senior tiene muchos inscriptos también, y son los mayores de 55, ¿no? Y muchos son los milongueros que iban milongas, que de repente se movían a inscribir en el campeonato. Pero sí, es cierto que sigue fuerte en los jóvenes, ¿eh? Había una cantidad de parejas jóvenes. De hecho, una de las parejas que ganó en la categoría milonga son chicos muy jóvenes, que los ves y tienen 20 poquitos. Así que sí, está muy vivo el tango, tanto en la danza como en la música también, ¿eh? Nosotros en el Festival de Tango que hacemos en agosto tenemos toda la convocatoria que se hace a las orquestas jóvenes y a los grupos jóvenes, y la verdad que hay mucho de eso. Está mucho más vivo de lo que parece el tango. ¿Y qué pensás que hace que eso trascienda, ¿no? A través de generaciones y épocas. ¿Qué es lo que lo hace trascender? Yo creo que es... hay
el tango en sí hoy es importante. Los músicos, hay unos músicos que son increíbles como tocan, ¿no? Así que, y en el mundo también, no solamente se ha instaurado, acá. digamos. Sí, claro que sí. Además el tango habla tanto de nosotros. Cántate algo. No, dale, no sabes cómo canta, cantó ayer ahora en el te quería preguntar un poco sobre saber. los jurados. ¿Cómo se arma el jurado? ¿Quiénes lo integran? Excelente. ¿Cómo se pasa de una instancia a otra, etcétera? Bueno, nosotros tenemos una curaduría de jurados, una persona, todos los años hay tenemos una persona que hace la curaduría de jurados. Este año, desde hace ya 3 años, Silvia Toscano es una bailarina muy reconocida en el ambiente, que tiene mucha experiencia y que además conoce mucho a los profesionales, ¿no? Entonces sí, esa curaduría es importante porque tiene que ver con no solamente la trayectoria del jurado, sino el conocimiento de cómo evaluar la competencia, ¿no? Que hay una forma específica de evaluar. Hay parámetros de evaluación que se tienen en cuenta, ¿no? Nosotros tenemos las categorías de tango de pista y tango escenario. Y para cada categoría también son seleccionados los jurados con la experiencia específica, ¿no? Coreógrafos, bailarines que tienen trayectoria armando espectáculos, coreografiando espectáculos, y que han sido parte de elencos famosos, por ejemplo, de tango argentino, el espectáculo mítico que crearon Claudio Segovia y Héctor Orizoli en el 83 y que fue el disparador de ese renacer del tango danza, ¿no? Que en los 90 se vio claramente. Yo, por ejemplo, empecé a bailar en el año 97 y hay muchas, bueno, ya tengo unos años, pero digo, hay muchas de personas que son las que volvieron a involucrarse con la danza gracias a ese espectáculo, ¿no? Pero sí, hay una curaduría específica en relación a la experiencia en campeonatos, y además se hacen charlas con los jurados y todos los años hacemos evaluaciones y entendiendo que el tango es un fenómeno social, ¿no? Sí, claramente. Y es como un sentimiento. Yo creo que en cualquier casa de cualquier argentino, cuando éramos chicas, se escuchaba tango. Definitivamente. Hoy veo, mi papá tiene 93 años y está tranquilo en su mundo, muy tranquilo, pero cuando en la tele le ponemos tango y ve bailar tango, él que bailaba muy bien, le sale una sonrisa jovial, que vos decís, qué bien que se sentían al bailar el tango, ¿no? Cosa que yo no pude aprenderlo nunca y lo lamento, pero digo, tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con identidad, tiene que ver con pasiones, ¿no? Tiene que ver con una mezcla de todo eso. Por supuesto. El tango es... a mí me pasó cuando empecé a bailar. Yo bailo hace 30 años y me pasó cuando empecé que al principio parece difícil porque uno tiene que entender y aprender los pasos y tenés que internalizarlos, pero hay un momento, es como cruzás una línea, cuando soltás y empezás a disfrutarlo, no lo podés largar. Claro. Por eso las milongas siguen funcionando, por suerte, con tanta gente que sigue yendo, porque hay un momento en el cual... llamamos nosotros los milongueros, especialmente la fiebre, ¿no? Porque, ¿y qué es la fiebre? Esa fiebre milonguera es la de que disfrutás tanto de bailar, porque, bueno, nada, por supuesto, ¿no? Es como toda actividad, pero eso te conecta con el otro. El abrazo que te ofrece el baile de tango es no solamente maravilloso, sino, creo yo, hoy imprescindible, tan necesario, es revolucionario, ¿no? Necesitamos abrazarnos, necesitamos conectarnos, y más en estas épocas donde estamos realmente con un nivel de individualismo tan grande. Y entregarte al otro que te lleve, ¿no? Absolutamente. Confiar en el otro. Es muy difícil al principio, es una de las grandes trabas, especialmente para la mujer o el rol que sigue, ¿no? Porque hay un conductor y un rol que sigue. Y al principio es difícil porque uno está acostumbrado a tener el control absoluto, total de la situación, ¿no? Es entregarte. Entonces ahí esa conexión que armás, que lográs con tu pareja, esa comunicación, porque estás hablando con el cuerpo todo el tiempo, ¿no? Cuando bailás estás recibiendo una comunicación, estás devolviendo, así, es un diálogo de ida y vuelta, ¿no? Y es una experiencia maravillosa, entonces te generas la situación de decir, yo quiero volver a vivir esto, y vas a la milonga seguido. Voy a contar una anécdota sin nombres,
pero que para ver un poco tu opinión al respecto. Conocí a una pareja, ella era muy dominante en su matrimonio, el señor era absolutamente dominado y él empezó a bailar tango. Y cuando empezó a bailar tango, se dio cuenta que lo que era el compartir, el acompañar, más allá del dominar, porque era el acompañar, que se separó de su mujer, ¿no? Y yo digo, qué buena terapia puede ser a lo mejor, ¿no? También el tango para entendernos como seres humanos, seamos del sexo que seamos, me parece. ¿Te parece valioso, digamos, el Sí. punto? De hecho, esto que contás es bastante común de mira, verlo. Mira. Porque las parejas ahí se enfrentan a una realidad, una situación de comunicación que quizás no tienen en sus casas. Claro, desde otro lugar. Exacto, desde otro lugar. Y muchas veces... puede destruir una familia o puede ser maravilloso puede dar o los puede ser... claro. No, mejor no bailemos tanto, mejor vamos al cine. Claro, seguro. Y es importante tener una pareja como... digamos, lo voy a decir, estable en el tango? Bueno, es una buena pregunta también, porque en realidad no es necesario, no es imprescindible. Vos podés, una vez que vos aprendés los pasos, aprendés cómo moverte y aprendés el rol seguidor, a seguir esa marca, o el rol conductor a marcar, a liderar, podés después bailar con cualquier persona. Y ahí está la magia absoluta que sucede en la milonga. Cuando vos vas a una milonga, te sacan a bailar, salís a bailar con alguien que no viste nunca en tu vida, con quien no nada, no sabes ni cómo baila, no ni sabes cómo ni nada. cómo se llama, Tampoco. no sabes a qué se dedica, no sabes que, o sea, puede ser, no sé, puede estar en las antípodas de lo que vos pensás, puede ser un millonario bailando con una persona que apenas llega a fin de mes. Entonces, eso es una de las cosas más maravillosas que tiene el tango y que tiene la milonga, porque nos iguala a todos. Integración. Vos ahí adentro estás en la milonga y ahí todos Qué importante. somos iguales. Le vamos a hacer a los políticos bailar tango. Claro, Absolutamente. Ahora llamemos a Ramiro y a... Claro, yo creo que hay una cosa igual menos romántica y menos simpática en la milonga, que es que al que no baila bien... Claro. Lo destierran. Y sí. Porque ahí lo que importa es el tango y es cómo bailás, por supuesto. Es despiadada. No se perdona eso. Y a ver, hay de todo. A ver, cuanto más nivel vos tenés, vas a siempre intentar bailar con personas de tu nivel. Pero también siempre hay gente que empieza. Y todos empezamos. Claro. Entonces, siempre hay un principiante que saca a otro principiante. Y bueno, puede ser más difícil, un poco más. Pero sí, depende a qué milonga vayas también y con qué público te encuentres. Y las exigencias del bailarín. Por supuesto. ¿No? Sí. Bueno, pero sí, igualmente el tango es fascinante desde de principio a fin, ¿no? Bueno, ¿qué viene ahora entonces en Tango BA? En Tango BA tenemos lo próximo, bueno, es el Mundial. Ya anunciamos las fechas, el 19 de agosto al 2 de septiembre. Se hace el festival y el Mundial en simultáneo, así que tenemos la competencia. El año pasado tuvimos 850 parejas de baile de todo el mundo. Bueno, los bailarines de todo el mundo están esperando ya saber en qué momento es la fecha para sacarse sus pasajes. Muchos ya los tienen porque ya van preparando las coreografías, los que son de tango escenario, los que son de tango de pista también, ensayan, entrenan, toman clases y nada, y están esperando venir a Buenos Aires a vivir la fiesta del encuentro, porque no es solamente la competencia, sino que en el festival hay actividades de todo tipo, con conciertos, espectáculos de danzas. El año pasado tuvimos un ciclo de orquestas típicas solamente, por ejemplo, ¿no? Y hay diferentes ciclos, bueno, que ahora lo estamos trabajando. El director es Gustavo Mossi, tengo que nombrarlo y mencionarlo, con quien tengo el placer y el gusto de trabajar hace muchos años. Y así que bueno, nada, es un evento. Todos los éxitos, entonces. Sí, gracias. Todos los éxitos. ¿Dónde se puede recabar más información? Quizás en la web del gobierno de la ciudad o ¿dónde? Sí, la web es tangoba.org, ahí está toda la información sobre el festival, sobre el mundial, las fechas, las preliminares que van sucediendo, que hasta julio tenemos una serie de preliminares, todas las fechas del mundial, así que va a estar ahí. Y después en las redes de festivales, siempre ahí vamos anunciando toda la información del Festival de Tango.
Muy bien. Bueno, Laura Macei, coordinadora artística de Tango BA. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Por contarnos siempre algo bueno sobre el tango. Es hermoso. Los invito a todos a que vengan al festival y al mundial a disfrutarlo tanto como todos los que venimos todos los años. Gracias. Seguimos en No me chamulles más, el espacio radial y de streaming de Pollera Pantalón, la organización de mujeres que trabaja para compartir conocimientos y crear redes que potencien a las mujeres con iniciativa. Que tomas el champán bien frappé y tenés gigolo bien bacán. Esto es parte de nosotras, ¿no? Que no somos solo mujeres que en mi caso se dedican a la ingeniería, a conectar cosas, sino somos mujeres creativas, que nos gustan los vinos, que nos gusta pasarla bien, que nos gusta divertirnos, pero nos gusta también ayudar, ¿no? Bueno, qué bueno, anoche realmente hermoso salió todo. Contemos que fue espectacular. Fue espectacular, realmente. Ahí veíamos, bueno, el comienzo de Mujeres por Más, la premiación anual que hace Popa Pollera Pantalón para reconocer, para visibilizar a las mujeres de distintos lugares del país, incluso de países limítrofes hemos tenido premiadas en categorías con temas que a nosotros realmente nos importan, porque pensamos que no solo son los que construyen puentes con otras mujeres, sino los que construyen democracia, los que construyen ciudadanía, ¿no? Los que construyen trayectoria. Los que construyen trayectoria. Así que fue realmente muy lindo. Ahí veíamos a la Presi, Marina Rosso Siberino, a las conductoras que fueron espectaculares. Las mejores del mundo. Sí, a Janina. Próximo Martín Fierro. Próximo Martín Fierro a conductora, Janina y Maricel. También la felicidad cantante. de Fafi, de Fabiana Ricaño, que siempre decimos que es el alma mater de todo esto. Bueno, también que se haya premiado a nuestra querida Graciela Adán. Y bueno, estaba muy feliz. Yo la traje después de vuelta a su casa. Y primero estaba enojadísima que nadie le había avisado para ponerse tacos. Y yo decía, sí, dijo que se hubiera ido era tu estilo, esa onda ella. que le ponés vos, sos vos, es eso. Así que estaba hecha una diosa. Así es, también Muy fue contenta. interesante que los premios a la trayectoria que ya mencionamos hayan tenido que ver con mujeres de la justicia, ¿no? Ay, sí, Un tema recomiendo que busquen en redes de Pollera Pantalón el discurso de una de las premiadas, que realmente es inobjetable. No tiene una palabra de más ni una palabra de menos. Las premiadas fueron Marcela Delangue y Eugenia Capuchetti. También que se introdujo una nueva categoría, reinvención. Acá estuvo Liliana Parodi contándonos su historia en su momento, así que fue una muy muy buena idea también. Creo que ella haya sido premiada y que nos haya contado un poco cómo uno en cualquier momento de la vida puede pensar otra cosa, volver a empezar, y algo que recuerdo que dijo es: todo esto se puede con el afecto, ¿no? Con el afecto de los que te rodean, con el sostén es de la única manera. De los que te rodean. Así que bueno, y por supuesto, bueno, en Educación e Inclusión, Graciela Bertolino, del Instituto Balseiro, primera mujer, y ya traeremos a Jessica Méndez de Femtech, que fue premiada en el rubro de tecnología. No tenemos tiempo ahora de contar a qué se dedica cada una de ellas, pero sí de decirles que estamos muy felices de esta nueva edición de Mujeres por Más, que volverá el próximo año. Totalmente, y esperemos que en el mismo lugar, porque es la muy primera bonito. vez que lo hacemos en ese lugar, y la verdad que el giro escénico fue espectacular, es muy bueno. La gente se fue muy emocionada, como estábamos muy juntos, porque éramos más de lo previsto, me parece. Había como una sensación
que todo era posible, ¿no? Y que creo que un poco es el espíritu de Pollera Pantalón. Sí, mucho compromiso de los participantes. Muchísimo. Bueno, recibieron el premio Compromiso, la dupla Huerta y Cerviño. Al señor Weiten que las mujeres también usamos pantalón, porque él dijo, claro, si mujer la pollera y yo el pantalón, no. Bueno, pero se ve que no le, no sé, la pollera no le queda. No le queda a él. Como le queda a él. No le queda. No le queda. La verdad que fue muy, muy lindo, muy lindo. Muy lindo. Y esperemos que, nada, que todos puedan acercarse, verlo. Hubo hoy noticias en los diarios sobre esta premiación de anoche, así que estamos realmente felices. Esperamos también encontrarlos acá la próxima semana. Exacto. En un próximo programa. Decímelo cantado, te lo pido, por favor. No me chamulles más. Ahí está. Ahí está, muy bien. Dale. Decímelo de frente, queremos apostar lo que siente la gente. Con humor y energía, solo verdades, en vivo y sin careta. No me chamulles más. Arranca la movida, sube el volumen, voces al aire, te queremos escuchar. Acá no hay libreto ni verso para zafar. Si venís con chamullo te lo vamos a desafiar. Popa trae la fuerza, las voces para sumar, experiencias compartidas que te invitan a pensar. No me chamulles más, decímelo de frente, queremos la posta, lo que siente la gente. Con humor y energía, solo verdades, en vivo y sin careta. No me chamulles más. Dale play con Popa que esto recién empieza ya. Arranca la movida, subí el volumen, voces al aire, te queremos escuchar. Acá no hay libreto ni verso para zafar. Si venís con chamullo te lo vamos a desafiar. Popa trae la fuerza, las voces para sumar, experiencias compartidas que te invitan a pensar. No me chamulles más, decímelo de frente, queremos la posta, lo que siente la gente. Con humor y energía, solo verdades, en vivo y sin careta. No me chamulles más. No me chamulles más. Hay que esto si es para sumar. No me chamulles más. Hay que esto si es para sumar.